Domingo 22 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó en vosotros la obra buena, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto le pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor, y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Para qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo entonces Jesús: ¿de quién es esta figura e inscripción? Y al responderlos ellos: del César. Dijo entonces Jesús: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este Evangelio se ve cómo nuestro Señor es tentado, porque es una manera de tentarlo, ponerlo a prueba, de decirle, para ponerle esa trampa, ese tropiezo, de que habría que pagar el tributo al César, para que ellos lo acusaran después con el pueblo, diciendo que el pueblo que en ese tiempo era contra el César y que querían su independencia, y de esa manera lo querían meter esa trampa, y después acusarlo. Entonces, esas pruebas que a veces nos puede hacer el mundo, porque el mundo también es nuestro enemigo, y tenemos los tres enemigos del alma, y está también el demonio y la carne, o sea, nuestras propias inclinaciones personales, pero también está el mundo que también nos tienta y nos pone a prueba. Entonces nos buscan encontrar una contradicción en lo que nosotros somos como cristianos, y a ellos les parece absurdo o excesivo lo que hacemos, y nosotros que nos guiamos por la fe, en la fe, tenemos razones más que suficientes, pero ellos no las entienden, el mundo no las entiende. Entonces los mundanos, incluso los católicos mundanos, los católicos que les gusta el mundo, que están mundanizados, ven en los católicos fervientes, en los católicos que quieren llevar bien toda su fe, no parcialmente, sino enteramente, ven en eso un exceso y los incomodan, y a veces se burlan, a veces les hacen preguntas que son como trampas, ¿verdad? Pero según ellos es justo, es lo correcto. Así que debemos tener
esa convicción, ¿verdad?, de nuestra fe. Porque si nos dejamos intimidar por el mundo hará de nosotros uno más de ellos y que nos volveremos mundanos, nos volveremos liberales y adquiriremos el espíritu del mundo de hoy, que es el espíritu liberal, y que no solo está hoy ya en el mundo, la gente que vive en el mundo, sino también en los medios católicos, y que ese espíritu mundano deforma los conceptos de nuestra fe. Así que lo que debemos pensar de nuestra religión y cómo debemos practicar los mandamientos, cómo debemos comprender las enseñanzas de Dios, de la Iglesia, pues puede ser deformado por el espíritu mundano, por aquellos católicos que son amigos del mundo y que se han hecho amigos porque de tantas excepciones, de tanta pactizar, de tantas, digamos que siempre están encontrando una manera de temporizar las cosas y no hacer lo que deben, y han llegado a un punto que ya conviven con el mundo y que el mundo los acepta porque no les son contrarios. Y esa es la mentalidad del espíritu liberal. Debemos ser conscientes que no vivimos en un mundo normal. Y esa es también otra tentación de pensar que la gente es normal, que el mundo es normal. No vivimos en un mundo normal, ni siquiera de punto de vista puramente humano, puramente natural. Vivimos en un mundo anormal por dos razones. Primero, el pecado original, en la cual no existen personas buenas de nacimiento, no existe eso, y que todos somos pecadores y que todos estamos inclinados al mal, por más buenos cristianos que sean, también tienen la inclinación al mal. Así que no vivimos en un mundo ideal, ¿verdad?, como quieren verlo muchos católicos que ven la vida de color de rosa, que según ellos son positivos en todo lo que hacen y que por eso son buenos y que por eso están bien. No es que uno sea negativo, pero la realidad es negativa, y si no lo quiere uno aceptar, pues uno está fuera de la realidad y uno puede cometer grandes errores, ¿verdad? Entonces, los católicos que no quieren ver ese aspecto del pecado original, de las consecuencias del pecado original, y de que vivimos en un mundo que en otro tiempo fue católico, en nuestros países que fueron católicos, y que ahora con las ideas que vinieron con la Revolución Francesa, del liberalismo, del espíritu democrático, entonces vinieron a crear un ambiente que es nuevo en nuestra sociedad, y ese ambiente liberal, ese ambiente que los enemigos de Dios, la masonería, han fomentado y han creado un ambiente en la sociedad que no es normal, un ambiente laicista, un ambiente en el cual la religión es una opción, ¿verdad? Y a veces ni siquiera, ¿verdad?, porque también la han perseguido. Hubo tiempos en que ser católico no era opción, pero ellos obran según la oportunidad, ¿verdad? Cuando pueden, entonces persiguen a la iglesia. Cuando no pueden, hacen parecer que son tolerantes, pero no lo son. En realidad es toda una cuestión de oportunidad para ellos. Mientras más pueden avanzar, pues más tratan de avanzar. Mientras más los católicos dejan hacer y no no actúan, entonces los católicos no se organizan para hacer una acción política católica. Ciertamente hoy el gobierno anticristiano perseguiría algo así, ¿verdad? Pero de todos modos los católicos deben intentarlo, deberían. Entonces esos católicos que nada más creen que ser católico es ir a misa, y no, tenemos
Los fieles católicos tienen un deber de hacer política porque la política forma parte de la vida social y una política cristiana. Y eso es lo que hoy los católicos no tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta, ni siquiera lo imaginan. Pero no, eso forma parte de los deberes del pueblo cristiano que vive, que no son miembros de la iglesia oficial, de la iglesia, no son sacerdotes, no son religiosos, pero también deben tener una vida social católica, y eso implica la política. Así que los católicos no se organizan porque hay mucha negligencia y que esperan que las cosas se hagan solas. Entonces los enemigos de Dios bien saben que mientras no encuentran oposición, pues ellos siguen degradando la sociedad, destruyendo todo lo que pueden, todo lo que queda de nuestra herencia cristiana lo van a seguir destruyendo, pero no encuentran resistencia, ¿verdad? Entonces no basta rezar, no basta, bueno, está bien rezar, está bien, no basta leer, aunque es algo bueno, no basta estudiar, es algo bueno, que es necesario, pero también hay que actuar de una manera social, o sea, hacer política cristiana. ¿Y quién lo hace? Entonces el demonio, el mundo, trata de crearnos un complejo, ¿verdad? Un complejo de que nosotros no somos, nuestra vida no es razonable. Entonces buscan el ridículo en la vida cristiana y como si fuera algo que es contra la razón, ¿verdad? Contra la razón, que no fuera razonable. Lo que hacen que es mejor para ellos trabajar y ganar dinero que decir el rosario. Es mejor ver la televisión que leer un buen libro, ¿verdad? Es mejor divertirse que ir a hacer una buena obra de caridad. Es mejor divertirse. Y eso ellos lo ven como una tontería, pero no lo es. Así que nuestra fe no es una tontería y no está peleada con la razón, pero ellos quieren hacernos creer eso y se burlan. Y hay católicos tímidos, pusilánimes, que llegan a dejarse intimidar y que creen, sí, es que estoy exagerando, sí, yo debería más pensar en vivir en el mundo y ser amigo de todos y estar bien con todos y no parecer una persona antipática. Entonces me voy a vestir de una manera que guste al mundo, pero que según yo pues también es católica. Entonces hay la transición, ¿verdad? Entre cuando una persona está bien, cuando una persona es cristiana, y la transición es que es algo intermediario entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay cosas que aparentemente no parecen malas, pero son así como crean un malestar en aquellos que aman a Dios. Cuando se empiezan a vestir las mujeres de una manera, yo no digo inmoral, pero es una manera un poquito, no es muy grave, pero es un poquito excesiva y se siente esa mentalidad de mundo, ¿verdad? Y que son modas que aunque no sean abiertamente inmorales, pero son tal vez inapropiadas. Entonces, de esa manera están coqueteando con el mundo y quieren quedar bien, según ellos, con el mundo y ser católicos así. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando las mujeres empiezan a usar vestidos un poco cerrados, apretados, cuando usan faldas que están un poco cortas, yo no digo muy cortas, pero están un poco cortas, porque ellos tienen la tendencia a bajarle el tono a las cosas y quieren ser amigos de personas dudosas, bueno, que personas que no parecen muy malas, pero que están, entonces quieren, en lugar de atraer a esa gente, van hacia ellos, y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces caen en la tentación
de quedar bien con el mundo, ¿verdad? Entonces adoptan su lenguaje, adoptan su manera de juzgar, de ver las cosas, ¿verdad? Y darle importancia a las cosas, ¿verdad? Entonces es más importante, como decía, es más importante las diversiones, las distracciones que mantener primero nuestros deberes de cristiano, la asistencia a la misa, y si no se puede, pues por lo menos santificar los días santos con el rosario, con lecturas católicas, y después hay diversiones, hay muchos tipos de diversiones, entonces hay que escoger una que no esté que no sea mundana, aunque no sea francamente mala, pero a veces hay cosas que nos debilitan, que nos hacen tener más contacto con el mundo y que nos hacen no ver más las barreras y nos debilita. Eso nos debilita y es como una transición. Entonces yo no hice un pecado, pero yo estaba al borde del precipicio. Es que yo no hice pecado, sí, pero no tienes derecho a exponerte, no tienes derecho a ponerte en una situación que es peligrosa. Entonces, aunque no hayas hecho pecado, has hecho un acto de imprudencia y es pecado la imprudencia, ¿verdad? O el coqueteo con el mundo, ¿verdad? Hay muchos católicos que viven así y entonces creen que la vida cristiana también es una vida mundana. Entonces están debilitando su fe, ¿verdad? Están debilitando su fe. Entonces no ven los engaños que hay en el mundo porque no se forman, porque no leen. Entonces hay cosas que dicen, por ejemplo, los políticos que están inspiradas en el liberalismo, en las ideas liberales, pero ellos no las distinguen, no ven por qué. Porque no saben, porque no estudian, porque no se forman. Entonces ven, es que esa persona es buena gente, esa persona habla, es una persona que quiere hacer bien a los demás, pero qué bien, o sea, qué bien quiere hacer a los demás, esa es la pregunta. ¿Quiere solo el bienestar material? ¿Quiere solo bienestar económico? Que después no lo respetan, dicen eso, pero después no lo respetan. O quiere que ante todo los ciudadanos salven su alma. Hubo tiempos en que los hombres de Estado pensaban en la salvación de las almas. Entonces, aunque fueran la autoridad civil, no estaban peleados con la salvación de las almas, o no estaban así como indiferentes como hoy son, y hoy lo son por principio. Es decir, por principio no se meten en esas cuestiones, así dicen. Y los católicos liberales dicen, sí, es correcto, es que la política es una cosa y la religión es otra. Pues están equivocados, porque veamos todos los grandes jefes de Estado que hubo en México antes de la independencia, antes que triunfara el liberalismo en México, pues eran personas que promovían la salvación de las almas, que hacían obras, incluso ayudaban a las obras, a los hospitales católicos, a las escuelas, y ayudaban para que las almas se pudieran salvar. Entonces, y ellos lo veían así, no decían así, no nada más por ayudar, no, es que veían esa necesidad de que estamos aquí para salvar nuestras almas. No tenían un espíritu mundano, esos hombres de Estado, esos políticos. Pero hay 300 años de historia de México que ha sido suprimida de los libros que se enseñan a las escuelas, y todo ese periodo que es muy, muy hermoso y que tiene muchas cosas que saber y aprender, pues los mexicanos lo ignoran completamente. Entonces hay que interesarse y tratar de conocer. Pero hubo hombres que eran políticos, por ejemplo, Hernán Cortés era un hombre, era un militar,
pero él quería que se convirtieran los indios para salvar sus almas. Él lo tenía en mente, eso es lo que él quería, y siempre cuando después de la conquista lo que él hizo es traer unos misioneros y delante de todos los indios, que la nobleza india y los más importantes, él los recibió y besó sus hábitos de rodillas, o sea, él mismo les inculcó el respeto a los hombres de iglesia, y de ahí comenzó que los indios empezaron también a respetar a la iglesia y a obedecerla y a convertirse. Entonces, Cortés no tenía nada de laicista, nada. Entonces, pero hoy sí, y hay muchos católicos que tienen esa mentalidad, que tienen la mentalidad democrática liberal, ¿verdad? Y que todos opinamos y cuando toman decisiones, pues tienen todos que opinar. No, la iglesia nunca fue así. La iglesia es una autoridad. Se puede, una cosa es que el pueblo decida y otra cosa es que el pueblo, por ejemplo, recurra a la autoridad y tal vez a veces hay gente que puede hacer una sugestión, pero una sugestión no es una decisión. La autoridad siempre tomaba las decisiones. Pero a veces hay gente que puede, por ejemplo, hacer una sugerencia y eso no era mal visto porque no era una tiranía. Entonces había ese respeto a los que representaban a Dios, no solo los eclesiásticos, sino también la autoridad civil se la veía como un representante de Dios. Porque hoy la gente tiene esa mentalidad y se habla mucho cuando uno ve en internet muchos comentarios y todo, y dicen que el pueblo es el que manda y los políticos son los que hacen lo que el pueblo quiere. Pero ese no es el concepto católico, ese es el concepto democrático liberal. En la escritura se dice que toda autoridad viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a veces puede pasar que el pueblo designe quién va a ser el jefe de Estado, ¿verdad? Puede pasar. Y no todos los sistemas de gobierno son iguales. Hay varios sistemas de gobierno que la iglesia permite y que no son malos. O sea, no, el único sistema hoy se nos quiere hacer creer que el único sistema que es bueno es la democracia, pero no. Históricamente ha habido diversos tipos de gobierno y la iglesia están permitidos por la iglesia, no están prohibidos. Pero hoy, si no es democracia, se lo ve como algo malo, ¿verdad? Entonces, el pueblo en ciertos casos puede decidir, puede encontrar quién es el que va a ser el jefe de Estado, pero una vez el pueblo designa, pero no da el poder. El pueblo puede designar quién va a ser la persona, pero una vez designado, el poder lo recibe de Dios. La autoridad la recibe de Dios. Entonces no la recibe del pueblo. Toda autoridad viene de Dios. Entonces el pueblo puede tener el poder de designación. Si fuera una democracia correcta, pero la democracia que hoy es común, no es la democracia que está permitida por la iglesia, es la democracia liberal, que ya a la base tiene principios liberales. Entonces la democracia que la iglesia permite no es la democracia liberal, porque la democracia liberal tiene como base el laicismo. Y entonces no es ese tipo de democracia. Entonces, en una democracia que fuera católica, pero eso, pues, ¿dónde? No se ve en ningún lado. En una democracia que fuera católica, es el pueblo que designa quién va a ser el próximo jefe de Estado, pero una vez designado, es Dios que le da la autoridad. La autoridad viene de Dios. Entonces,
Si la autoridad viene del pueblo, entonces somos como en el Concilio Vaticano II, que es la colegialidad, ¿verdad? La colegialidad, la autoridad de la Iglesia viene también del pueblo, viene de los inferiores. Y ese concepto no es católico, ese concepto es malo. Entonces, no, la autoridad no viene de los inferiores. Puede venir la designación, así como cuando van a elegir un papa se reúnen los cardenales y se vota, ¿verdad?, quién va a ser el próximo papa. Pero una vez que ya se hizo la designación y que ya se nombró, ya se sabe quién va a ser el papa y que este cardenal acepta esa. Entonces Dios que le da la autoridad, no es la democracia, no son los cardenales que le dan la autoridad, no, ellos lo designan y es Dios que da la autoridad. Y una vez que ya es papa, los cardenales ya no lo pueden quitar porque ya tiene la autoridad, ya la recibió de Dios. Entonces, así es en la democracia también. Una democracia que fuera católica funcionaría de otra manera, no sería como la democracia liberal, en la que dice que todos somos iguales y que el poder viene del pueblo. No, el poder no viene del pueblo, viene de Dios, la autoridad, ¿verdad? En una casa está el padre de familia, recibe su autoridad de Dios, no de los niños o de la esposa, no la recibe de ellos, la recibe de Dios. Él en su medio, él representa a Dios, es el representante de Dios. Y en otros tiempos que había autoridades cristianas, católicas, pues eran vistos como representantes de Dios. Hoy se los ve a los jefes de Estado como representantes ¿de qué? Del pueblo, representantes de unas leyes, de una constitución que está viciada, llena de leyes anticristianas y laicistas y ateas. Entonces así se lo ve, pero ya no se ve en el jefe de Estado un representante de Dios. Incluso a nivel civil, el jefe de Estado representa a Dios. Entonces, la autoridad en la materia civil es de Dios, también viene de Dios. Por eso el respeto, ¿verdad?, que se debe a la autoridad. Entonces, hoy los conceptos de autoridad, concepto de obediencia, concepto de respeto en cómo se trata a estas personas, ya casi ha desaparecido, porque la gente sí que hay que tener el respeto a la autoridad, hay que obedecer, el valor de la obediencia, ¿verdad?, el mérito de la obediencia. Hoy ya no saben qué es eso. O sea, el que está ahí dice representando al pueblo es una persona que debe someterse a lo que el pueblo quiere. De hecho, nunca lo hacen porque es pura demagogia. Pero todo funciona así, el principio es ese, y el pueblo lo ve así, ¿verdad? Ya es finalmente una manipulación. Toda esta democracia liberal es una manipulación que sirve siempre a grupos secretos que manipulan todo este sistema, y que finalmente eso no sirve ni para honrar a Dios ni para bien del pueblo. Y tenemos siglos de esa experiencia y la gente todavía sigue esperando que la democracia va a salvarnos, y no es así ni será así. Entonces debemos volver a Dios. Es aquel quien hizo todas las cosas. Es aquel que dio a todas las cosas su existencia y sus leyes, y para que esas cosas se mantengan en la existencia, para que esas cosas estén bien, se necesita pues Dios, ¿verdad? Y si uno sigue unido a Dios y oyendo a Dios y
y bajo su voluntad, su ley y su gracia, pues todo va bien, todo funciona bien. Por eso el mundo no funciona, porque nos hemos desconectado de Dios. Y sigue la gente esperando, creyendo que va a salir algo de esta sociedad liberal. Y los católicos liberales igual, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere volver a los principios católicos, lo consideran una persona excesiva, una persona que está fuera del amor, del tiempo, que está anticuada y que eso no funciona y que nunca funcionará. Es lo que le decían a Monseñor Lefebvre, y él seguía promoviendo el reino de Cristo Rey, ¿verdad? Es el reino de Cristo Rey. Monseñor siempre le hablaba de eso, que si uno reconoce el reino de Cristo Rey, entonces todo funciona. Y todo es una consecuencia de esto, ¿verdad? De las leyes, la actividad de toda la sociedad, ¿verdad? Si los doctores tienen moral, si los doctores respetan los 10 mandamientos, pues eso es muy benéfico a todos los enfermos y a todos los que van a curarse. ¿Por qué hoy hay tanta gente que muere y no sabemos ni por qué? Porque los hombres, los médicos ya no tienen ética, ya no hay moralidad, ya no dicen, bueno, es que esto es un asesinato o no lo es. Y si es un atentado a la vida, yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Solo Dios tiene derecho sobre la vida. Pero hoy la gente ya se cree que tiene derecho sobre la vida, sea por su vida personal o sobre la vida de los demás. La eutanasia, el aborto, todo eso es un atentado a la vida. Y el mandamiento, el 5º mandamiento nos prohíbe atentar contra la vida no solo de los demás, sino contra la nuestra. No tenemos derecho sobre nuestra vida. El suicidio, como hoy se hace, ya hay países que lo autorizan por ley. En Canadá, por ejemplo, ya están promoviendo hasta la eutanasia de los niños. Es algo tremendo, es algo horrible. Entonces, todo es posible, toda maldad es posible en una sociedad que se desliga de Dios y que se desliga de los 10 mandamientos, que se desliga de la enseñanza de la Iglesia sobre todos esos problemas morales, ¿verdad? No es eso que dijeron el superior de la Fraternidad San Pío X, hablando de la cuestión de las vacunas, diciendo que eso no es un problema moral. Los problemas médicos muchos problemas médicos son de una implicación moral, tienen implicaciones morales. No sé cómo pudo decir algo así, cuando el Papa Pío XII siempre hizo muchísimos discursos. Hay libros completos de lo que él declaró sobre cuestiones médicas. ¿Y eso por qué? No, el Papa en principio no se ocupa de cuestiones médicas, pero se ocupa de cuestiones médicas si éstas están ligadas a algo moral, si éstas están ligadas a algo que puede comprometer la salvación de las almas. En ese caso sí, la Iglesia interviene. La Iglesia no hace política, la Iglesia no se ocupa de cosas como la medicina directamente, pero si la política o la medicina tienen implicaciones morales, entonces la Iglesia puede y debe tomar posición, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que una mujer elimine a su niño, a su hijo, ¿verdad? Cuando hasta los animalitos dan la vida por proteger a sus cachorros, ellos todavía son más normales. Entonces, que una mujer que haga eso, ¿verdad? Porque son los derechos del hombre, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, es mentalidad democrática. Y entonces, todo eso destruye nuestras relaciones con Dios. Entonces, es por quedar bien con el mundo, porque todo el mundo hace eso. Entonces, ¿yo cómo me voy a oponer al mundo? Es que hay pocas personas que son capaces de sacrificar su bienestar social
por sus principios, ¿verdad? Entonces yo digo, esto es malo, esto es pecado, yo no lo hago. Es que todo el mundo dice lo contrario. Son muy pocos los que son capaces de decir, bueno, es que yo prefiero hacer lo que es correcto, lo que es bueno, aun si todo el mundo dice lo contrario. Pero generalmente son muy raras esas personas que sacrifican su estatus social, de no ser mal vistos por la generalidad, las personas, nunca sacrifican eso, prefieren sacrificar sus principios. Y entonces siguen la manada, siguen las personas como hacen todos, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero ser mal visto, ¿verdad? No quiero tener problemas, que a ver qué me van a decir, o no quiero que me señalen con el dedo, y sacrifican sus principios por su bienestar, su estatus social, para no perder su trabajo, para no perder su bienestar social, para no perder la reputación, ¿verdad? Pero que esa reputación que se quiere tener en un mundo descarriado, pues mejor no tenerla con ese tipo de gentes, porque esas personas que están descarriadas, yo no voy a hacer lo mismo para que ellos tengan un buen concepto de mí. Y la buena reputación consiste en que la gente sepa que yo hago el bien. Esa es la buena reputación. Pero hay un falso bien, algo que se propone como bien y no lo es. Y la gente sabe en el fondo que eso es malo, lo saben, pero no lo quieren reconocer, ¿verdad? Entonces hoy todas las mujeres dicen, no, es que abortar no es pecado, y han votado por eso. Entonces ya han autorizado eso y dicen que no es. Entonces no reconocen la autoridad que viene de arriba. No reconocen lo que Jesucristo dijo, no reconocen lo que la Iglesia ha enseñado sobre este problema, porque ya no tienen el concepto de obediencia, el concepto de fe, concepto de respeto por las autoridades que eran buenas, no las autoridades liberales y conciliares que son una especie de golpe de Estado dentro de la Iglesia. Entonces esas autoridades no gozan del derecho a ser obedecidos, porque todo eso es una infiltración de la Iglesia. Entonces todo eso es anormal. No puedo, no voy a obedecer a Judas, porque todo el mundo obedece a Judas. Yo prefiero obedecer a San Pedro, ¿verdad? Al verdadero representante de Cristo. Y todos los papas antes del concilio tenían los mismos conceptos, decían lo mismo. No había opiniones, ¿verdad? Entonces cada día hay novedades, no se pueden enumerar todas, pero sabemos que, por ejemplo, el Papa acaba de nombrar a un nuevo cardenal que se llama Juan Paul Vesco, y él dice que el bautismo no es necesario para la salvación, o sea, es una herejía abierta, y a pesar de ser un hereje, el Papa lo nombró cardenal, así como ordenó a aquel que es de su misma nación, que es un hombre, un pervertido sexual, y que es un blasfemo, porque quiere hacer ver el amor de Dios en todos esos actos ilícitos contra la pureza. Y es cardenal y prefecto de la congregación de la fe, que es un cargo importantísimo. Bueno, el Papa Francisco lo puso ahí, como a dirigir esa congregación. Y últimamente recibió un grupo de transexuales disfrazados de mujer y se fotografió con ellos como si todo fuera normal, entre grandes sonrisas, y ¿verdad? Eso es lo que hacen esas autoridades que han cedido a la tentación del mundo y quieren estar bien con el mundo, y que no quieren seguir la tradición de la fe, y que si ya están en ruptura con la tradición de la fe, pues entonces están desobedeciendo.
están desobedeciendo a Cristo, y en eso no los podemos obedecer y no los podemos seguir, porque ciertamente hay que obedecer a la autoridad, pero cuando la autoridad es fiel a su misión, ¿verdad? Entonces, San Pedro pues tuvo momentos de flaqueza, en eso no lo podemos imitar, no lo podemos elogiar, pero fue por un momento nada más. Después siempre fue un apóstol fiel, digno representante de Jesucristo. Entonces ahí sí lo podemos obedecer, debemos obedecerlo y respetarlo. Así que hoy, ¿a quién obedecemos? Pues obedezcamos a todos los papas de toda la historia, a toda la enseñanza de la Iglesia, y que hoy vemos una especie de... la Iglesia conciliar y la Iglesia tradicional están peleadas porque dicen cosas contradictorias. Y entonces la Iglesia conciliar es algo nuevo, es algo que es ajeno a la Iglesia católica. Y los católicos no lo quieren ver. ¿Por qué? Es que la mayoría sigue al Papa Francisco. La mayoría. Entonces dicen, no, eso no tiene que ser, no podemos ir contra el Papa porque todos lo aceptan. Bueno, y en tiempo de Jesucristo, la mayoría gritó contra él, que los crucificaran. Y ¿quién eran los que decían que no? Pues eran poquísimos, menos que una minoría, eran unos cuantos. Entonces todo el mundo estaba contra Jesucristo. Entonces ellos en el tiempo de la pasión hubieran gritado lo mismo, se hubieran unido a la plebe, a la multitud que quería que Jesucristo fuera crucificado. Ese es el espíritu liberal. Y Pilatos, que por no quedar mal con la gente, pues cedió. Pero pero había dicho varias veces que no estaba de acuerdo, que eso lo veía mal, veía la injusticia, pero en los hechos hacía lo que querían los que estaban mal. Y ese es típico del católico liberal. Dice, yo veo algo que no está bien, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir? Yo no quiero quedar mal aquí, no quiero quedar mal allá, es que ahorita no puedo, y vamos a ver después, etcétera. Así se la llevan y entonces se destruye la iglesia así, con ese tipo de gente que no resiste. En tiempos normales no se justificaba contradecir a las autoridades o desobedecerlos, pero no estamos en tiempos normales. Entonces se sigue la manada, la borregada, y así siguen. Entonces, así fue también en la Fraternidad San Pío X. Muchos sacerdotes, yo hablé con ellos, estaban en desacuerdo con las nuevas líneas de los superiores, de Monseñor Felé, del padre Smithberger, y no querían decir qué vamos a hacer, no podemos estar contra la mayoría. Y vamos a esperar, y vamos a ver, a ver qué pasa. Y ahorita es un desastre. La fraternidad ya está tomando pliegues muy negativos. Hay muchos problemas de inmoralidad. Hay muchos sacerdotes que han sido denunciados porque tienen problemas de moral. Pero ¿cómo es posible? En otros tiempos no había nada de eso. Pero cuando todos esos sacerdotes que eran de buenas familias tradicionalistas, que entraron en la fraternidad con la ilusión de defender la iglesia, de defender la tradición, que entraron cuando Monseñor Lefebvre estaba en vida, y que veían un ideal de ese combate de la fe, lo veían como un ideal, y estaban contentos y estaban satisfechos de su misión, y se sentían útiles. Y no tenían por qué buscar esas satisfacciones inmorales, porque tenían otras satisfacciones que eran mucho mejores, satisfacciones de luchar por la iglesia, de luchar contra el concilio, el modernismo. Entonces es una satisfacción esa, pero cuando les quitan a los buenos sacerdotes, les quitan esas satisfacciones espirituales,
y que ya no tienen satisfacción de poder decir, bueno, yo estoy aquí luchando por la fe, por la tradición, por Dios, por la iglesia, por Cristo Rey, y ya les han ido quitando esas satisfacciones, ¿y qué va a pasar? Pues buscan otras. Es humano, eso es humano, el hombre, Dios lo hizo para ser feliz. Entonces el hombre, cuando no le quitan una satisfacción, pues busca otra cosa que lo haga feliz. Entonces, si ya no tienen la satisfacción de defender la iglesia, de luchar por la tradición, por Jesucristo, entonces esos sacerdotes se van descomponiendo, se van debilitando y caen en pecados muy vergonzosos, ¿verdad? Eso es comprensible, ¿verdad? Entonces, acaba de morir hace poco tiempo Monseñor Tissier de Malherbe. Hemos rezado por su alma, claro, pero Monseñor Tissier, si bien a momento dado hizo declaraciones muy interesantes sobre lo que estaba pasando en la fraternidad, no tuvo el ánimo, no tuvo la fortaleza de hacer algo, y se quedó en la fraternidad, y con el tiempo empezó a tomar un pliegue un poco liberal, y desgraciadamente no hizo lo que debía. Entonces él, según es una fidelidad a Monseñor Lefebvre, quedándose dentro de la fraternidad, es una fidelidad malentendida, porque Monseñor Lefebvre ante todo defendía la fe. Y la fraternidad la fundó como un instrumento para defender la fe, para propagar la fe. Pero si ya la fraternidad ha aceptado con la declaración de 2012 y ya ha aceptado el concilio, entonces ya no está defendiendo la fe. Monseñor Lefebvre en privado, él había dicho a personas que él decía, bueno, aunque la fraternidad un día se destruya, lo más importante es la defensa de la fe. Él lo decía. Entonces, pero Monseñor Tissier creyó que ser fiel a Monseñor Lefebvre consistía en estar ahí en la fraternidad sin hacer nada, sin denunciar, sin hacer nada. Desgraciadamente, él no hizo todo lo que debía. Y sí, hemos visto en internet la misa se ve en las caras de los sacerdotes, que es esa generación que tuvo la responsabilidad del cambio en la fraternidad, así como la Iglesia hubo esa generación que vivió el Concilio Vaticano II, que tenía una responsabilidad, que no hicieron lo que debían. Así también, como el cambio que ha habido en la fraternidad San Pío X, hay muchos sacerdotes que tuvieron mucho que ver con esos cambios de dirección de la fraternidad, y que se ve que ya están desapareciendo esa generación, porque todos se ven ancianos, todos se ven deprimidos, en su cara se ven deprimidos, no son felices. Antes, yo me acuerdo cuando Monseñor Lefebvre estaba en vida, siempre había sonrisas, se veía que estaban satisfechos, que estaban contentos de hacer algo por la iglesia, se notaba en sus caras, pero hoy se ve esas caras destruidas, como la cara de Monseñor de Galarreta, es una cara que se ve como un hombre destruida, no sé qué pasa, ese hombre está deprimido. Entonces, ¿por qué no hacen algo en lugar de callarse y esperar? Bueno, más esperan, más se degrada la situación, y es lo que está pasando. No va a quedar nada si seguimos así. Entonces, no basta decir, nosotros somos miembros de la Fraternidad San Pío X. Sí, eso era un honor en otros tiempos, porque la Fraternidad San Pío X era la punta de lanza de la resistencia en el mundo, de la defensa de la tradición, y era una satisfacción. Claro que sí, lo fue, pero ahora no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Ya son como cualquier sociedad Ecclesia Dei, ¿verdad? Y hasta les dicen a los fieles, por ejemplo, aquí en Guadalajara, le dicen a los fieles, no, si quieres ir allá a la Fraternidad San Pedro, puedes ir cuando quieras. Y últimamente se les ha ido una cantidad muy grande de fieles
en la iglesia de Guadalajara, de la Fraternidad San Pío X, muchos fieles se han ido. ¿A dónde? A la Fraternidad San Pedro. Bueno, ahí tienen el fruto de su política liberal, su mentalidad de compromiso. Ahí están los frutos. Entonces, ¿seguirán así? Pues veremos cosas peores, ¿verdad? Veremos cosas peores. Pero llega un momento en que uno debería abrir los ojos, ¿verdad? Y decir, esto no puede continuar así. Y se están haciendo liberales, los sacerdotes ya tienen esa mentalidad, ya no ven los problemas, ya dicen cosas que no tienen ni pies ni cabeza, le dan malos consejos a los fieles. Y los fieles que están, ya lo dije una vez, pero repito, en Kansas, los fieles que van a la iglesia que tienen ahí en Kansas, muy bonita, muy, muy vistosa, pero todo es una cosa de exterioridad. Entonces, ya los fieles no respetan la abstinencia los viernes. ¿Por qué? Porque el obispo conciliar de la diócesis donde están, él no hace respetar la abstinencia. Entonces ya los fieles no respetan la abstinencia, los fieles de la Fraternidad San Pío X. Cuando esta tradición de la abstinencia es una tradición, yo pienso de siempre, en la iglesia siempre se respetó la abstinencia los viernes. Probablemente es hasta apostólica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, si están transigiendo así, eso no es la única cosa que sabemos de que son muchos síntomas. Es cuando vemos que una persona tiene varios síntomas de una enfermedad, al momento dado uno dice, pues tiene esta enfermedad. Entonces ya en la Fraternidad San Pío X hay muchos síntomas de que ellos ya están hasta la coronilla con Roma, y van a seguir así, van a seguir cediendo. Entonces es muy triste. Es muy triste, pero la tentación del mundo, ¿verdad? Aquellas personas pusilánimes que se dejan impresionar por la mayoría, por el que dirán, por lo que los otros hacen, y que quieren quedar bien, y que no ven que lo que hay en el mundo, que está inspirado, no por la ley de Dios, está inspirado por el liberalismo, por la mentalidad humana que es decadente, es decir, esa herencia que viene de Adán y Eva, que hace que los hombres son inclinados al mal. ¿Qué les gusta más, la fiesta o ir a misa? Pues la fiesta. Entonces, quiero hacer penitencia o ir a comer en un buen restaurante. No, es que pues mejor ir a comer, ¿verdad? Y así, entonces no ven que la herencia que viene del pecado original, no la ven, ¿verdad? O la ven en parte, tal vez vean en parte sí y en parte no, pero ya no ven todo, y entonces ya son presa del mundo, ya están en una situación de decadencia, y es lo que estamos viendo. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora, vamos a pedirle en este mes del Rosario, le vamos a pedir que nos libere de esa mentalidad liberal, esa de quedar bien, ¿verdad? Quedamos bien primero con Dios, y después a un espíritu sociable que no es mundano, que es simplemente ese respeto a los demás, pero no respeto a la tendencia al mal que existe en los demás. No respeto a esta sociedad liberal, esta sociedad que fue creada con principios liberales, con leyes liberales, con una mentalidad liberal. No es una sociedad cristiana. Entonces hay que saber decir no, ¿verdad? Y no dejarse intimidar por la mayoría. Esa es Entonces, la Virgen María, Jesucristo en la cruz, y ella estaba ahí en medio y oyendo todas las blasfemias y todas las ofensas que hacían contra él, y ella no dijo, es que vamos a arreglar esto, No, la Virgen no cedió, ella siempre estuvo 100% de parte de su Hijo,
100% de parte de la Iglesia, 100% de parte de la tradición. Ave María Purísima, sin pecado concebida.